Narrativa fantástica. Existe una anécdota del siglo XVII sobre el rey Siam, actualmente Tailandia, quien recibió en un palacio a un embajador de los Países Bajos. Este último le contó durante el invierno el agua se endurecía tanto que se sostenía con las manos, aunque podía quemar. Le dijo que los lagos quedaban tan rígidos que una persona y hasta un elefante podían caminar sobre ellos. Después de escuchar esta historia, el rey expulsó al embajador, pues no le creyó ni una sola palabra. Las civilizaciones antiguas percibían sus relatos de una manera distinta de cómo se conciben en la actualidad. Por ejemplo, muchas culturas poseen un mito sobre un gran diluvio, y algunos investigadores concuerdan en que fue un hecho histórico que afectó a comunidades de diferentes latitudes. En la Biblia, por ejemplo, es un símbolo de la purificación del mundo, en el sentido, aunque en nuestros días este mito se interpreta como ficticio. El texto tiene un aura, como explicar Walter Benjamin, un envoltorio que lo hace percibirse y tener una esencia que con el paso del tiempo se diluye o desaparece. Así pues, algunas de estas historias, aunque tuvieron intención realista, hoy se percibe como fantásticas. Milan Kundera, escritor checo, mencionar que una cualidad de la novela contemporánea que podría extenderse a toda narración es la mezcla de géneros, y si la narrativa puede adquirir formas cada vez más insospechadas. El subgénero narrativo de la literatura fantástica es uno de los más estudiados en la actualidad. Desde su nacimiento formal en el siglo XIX, así, lo fantástico puede referirse a un recurso literario o a una forma narrativa en particular. Lo fantástico es algo fuera de lo común, es lo que en la estructura llamaremos hecho fantástico, y se manifiesta como pasan los demás subgéneros, con una sorpresa. En esta narrativa, el hecho fuera de lo común se da de manera verosímil en el mundo que se plantea. En este sentido, muchos de los subgéneros como el terror o lo maravilloso conforman la narrativa fantástica, con distintas gradaciones y elementos que los distinguen. La literatura fantástica no es difícil de delimitar como antes se pensaba. Ahora, todo relato que presenta este hecho fantástico como un momento que no tiene explicación o un ser que no tiene a la lógica de ser real, lo hacen como un relato fantástico. Para Dorot y para críticos como el mexicano Rafael Olea Franco, lo fantástico parece una estructura de suspenso o indicios que presentan una forma particular. En la historia de la literatura fantástica, Jorge Luis Borges pudo designar y aislar un conjunto de relatos de este género. En 1940, junto a Silvina Campo y Adolfo Bioy Cáceres, publican la antología de la literatura fantástica. Esta compilación fue todo un suceso, ya que luego de su aparición, toda América Latina tuvo un desarrollo importante en este subgénero. Lo interesante de esta analogía no es el hecho de que haya autores en español, sino que un pensador que habla a lengua Cervantes haya logrado encontrar lo fantástico tan puntualmente. Borges fue también quien logró invocar en la literatura fantástica con el ensayo o cuento fantástico.
Sin embargo, será Bioy Cáceres quien defina temáticamente lo fantástico en el prólogo y de la antología. El autor detecta el origen del subgénero del siglo XIX en la literatura inglesa y ubica sus antecedentes como Don Juan Manuel y sus aparecidos en Rabelais y Quevedo en Defoe. Para Bioy Cáceres no existe una regla, ni siquiera en la sorpresa, pues hay varios relatos que no la poseen, y no por eso omiten el hecho fantástico. Una de las primeras consignas que encuentran en el origen del cuento fantástico se da en la construcción detallada del ambiente, en una atmósfera bien elaborada, de tensión máxima, para darle sentido a la posible sorpresa del hecho fantástico. Además, hace una lista en la que señala distintos temas presentes en lo fantástico y sus variaciones. La tendencia realista en la literatura fantástica en la que se da una serie de maravillosos eventos tienen como escenario la peor de las calamidades. También habla de los argumentos fantásticos que verás a continuación. Los argumentos fantásticos son los siguientes: la aparición de fantasmas, los viajes en el tiempo, los 3 deseos, acción que sigue en el infierno. Como personaje soñado, personaje que aparece en sueños y anuncia una premonición o una muerte, y cuando despierta el protagonista ve el acto hecho realidad, como metamorfosis, acciones paralelas que obran por la analogía, suceden en lugares distintos, sin conexión, pero suelen ser acciones relacionadas o idénticas. La inmortalidad, las fantasías metafísicas. Lo fantástico se manifiesta en el razonamiento. Y, por último, vampiros y castillos. Algunos de ellos se pueden explicar fantásticamente, pero no de forma sobrenatural. Otros se explican por un ser sobrenatural y otros por medio de lo sobrenatural y la naturaleza. En el siguiente ejemplo se pone lo natural en contraste y la lógica del mundo. En este fragmento puedes ver otro ejemplo de la presencia de lo sobrenatural. Muchos de los argumentos anteriores están presentes en textos antiguos, como la Metamorfosis de Ovidio, una obra del siglo I de nuestra era. Si los observas, además, podrás notar que abarcan mucho de lo que se ha nombrado como literatura fantástica, pero lo que distingue es la última, es la manera en que construye el suspenso, como se puede observar en los relatos de este subgénero, que surgieron a finales del siglo XIX. Olea Franco afirma que un argumento fantástico se caracteriza por la presencia de un hecho incomprensible y aparentemente sobrenatural, que irrumpe en el mundo cotidiano y familiar de los personajes, quienes al principio del texto son representados mediante códigos literales realizados. En esencia, lo fantástico es entonces una estructura de indicios, es decir, que da pistas, que rompe con la normalidad y que en la forma en que está escrito va aportando señales para que el lector quede impactado con el final. En resumen, si pensamos en los dos momentos en los que se han analizado lo fantástico, podemos decir que se ha estudiado en su presencia en lo literario y como un subgénero narrativo enfocado exclusivamente en lo fantástico. En América Latina hubo muchos autores inmersos en los grupos de vanguardia que dieron vida a relatos que se consideraban fantásticos.
Por ejemplo, el cuento El balcón. El autor uruguayo Felisberto Hernández recrea el romance entre el balcón de una casa y una mujer, a la que se la e incluso le hace un par de desplantes. Este tipo de narrativa fantástica se da en muchos países, por ejemplo, Venezuela, de donde Julio Garmendia, un autor sobresaliente con relatos fantásticos poderosos, algunos de los cuales se incluye en su colección La Tuna de Oro. Una de las vertientes más importantes fue lo fantástico que se origina en el siglo XX en lengua española, sobre todo en obras de autores mexicanos, desde algunos muy populares como Carlos Fuentes o José Emilio Pacheco hasta autores menos reconocidos como Francisco Tario, quien hasta ahora ha sido identificado gracias a las recopilaciones que se han hecho de sus obras. Fuentes y Pacheco no se especializaban en lo fantástico, a diferencia de Tario, pero cuando escribieron este tipo de narrativa, crearon algunas de sus obras más célebres, por ejemplo, La fiesta brava de Pacheco y Chacmol de Fuentes. Sus relatos encajan perfectamente en la literatura fantástica, como la particularidad de quien incluye rasgos de la cultura prehispánica. Otro de los autores latinoamericanos de este tipo de literatura es Julio Cortázar, quien es considerado un maestro del subgénero, pues rompe las convenciones más populares del género para jugar con el tiempo, los personajes y las diversiones entre sueño o ficción. Por su parte, varias narradoras latinoamericanas lograron cambios importantísimos en la literatura de lo fantástico. Por ejemplo, Amparo Dávila, una voz femenina que le dio sentido a mucho de lo fantástico terrorífico y de lo fantástico puro en su obra. Su producción ha tomado un nuevo valor en años recientes, pues ha tenido mayor reconocimiento. Elena Garro, una de las mejores escritoras mexicanas del siglo XX, escribió un cuento fantásticos redondos como La culpa es de los tlaxcaltecas, obra que emplea el argumento de los viajes en el tiempo. A continuación verás un ejemplo de este subgénero narrativo. En el fragmento anterior, Laura está casada en el presente del siglo XX con Pablo, pero regresa en el tiempo a la guerra de conquista y se encuentra en varias ocasiones con su esposo de su vida anterior, su primo indígena. Este tipo de recurso muestra la maestría con la que Garro dejó una marca de su literatura fantástica en la narrativa de México. La literatura fantástica toma otros referentes en pleno siglo XX, sobre todo algunos que usan el hecho fantástico para ocultar modos de protesta social. En estos, lo inexplicable se presenta como una forma de evitar aquello que han pasado, pero que la misma censura o la historia no ha permitido desvelar. Por ejemplo, en ciertos relatos de Mariana Enríquez se muestran hechos sobrenaturales que encubren cosas negativas de la historia de Argentina. Hasta aquí llega la explicación de lo que es el género de la narrativa fantástica. Muchas gracias por su atención.